Espíritu Santo, ven a nuestros corazones. Ven y enciende el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo. Gloria y alabanzas a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este encuentro. Bendito sea. Amén, Señor Jesús. Amén. Bendito. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un Como era en el principio, principio, ahora y siempre, siglos de por los los siglos. siglos de los Amén. siglos. Amén. Bueno, Chacha, todo tuyo. Bueno, Acá con toda la comunidad, es una comunidad, la mayoría del decanato de San Miguel, también a ver de otros lados, a ver de José Cepaz vinieron, amén, ahí están los hermanos de José Cepaz, y de algún otro decanato vinieron, no, está San Miguel y hermanos de José Cepaz. Así que, bueno, te escuchamos con mucha atención y bueno, que sea el Señor el que obre los corazones de cada uno, ¿no? amén. Lo primero que quiero dar es gracias. Gracias por la confianza, gracias por estar, gracias con el frío haberse llegado hasta ahí. Gracias por todo y por tanto, y por la vida de cada uno, por el servicio que están haciendo. Y bueno, a mí me gusta siempre empezar dando gracias, porque realmente cuando el Señor une, siempre es para hacer maravillas. Él sabe de la pequeñez de cada uno, y eso es bueno, porque así Él puede manifestar su grandeza. Bueno, Magdalena, no sé bien cómo es que querés este camino, este encuentro. Uno viene amasando muchas cosas en el corazón, pero es un servicio, entonces parto de dos lados, del Señor y de ustedes. Sí, nosotros queríamos hablar del tema de la identidad en los grupos de oración, ya que, Bien, bueno, es algo que sería muy lindo que compartamos. bueno. Perdonen, yo estoy con una laringitis, faringitis y todo, así que por ahí mi voz va a estar medio... A ver, qué tema hermoso, ¿no? Y ustedes están sirviendo, estamos todos sirviendo, y cuando vi el flyer, la invitación y todo lo que dijo Magdalena, yo decía, ay, la cosa es mucho más simple. A mí me gustaría que me presentaran como Chacha, una mujer enamorada profundamente del Señor y de la Iglesia, y qué importante es tener claro el tema de la identidad. Y es un tema que uno lo puede ver muchas veces. ¿Por qué? Porque el día que la descubrí, después caminé. Y mi identidad fue creciendo, mi identidad fue madurando, mi identidad fue haciéndose más plena. A veces nos pasa en el camino que por ahí entran un montón de pequeñas cositas o fragilidades humanas que hace que por ahí es como que se nos vaya apagando. Pero sí, la invitación es en este momento a todos ustedes que han dicho un sí al Señor, que se están formando y se están formando para servir, que se pregunten o que compartamos, no que se pregunten, que compartamos sobre la identidad. ¿Cuál es la primera identidad a la que el Señor nos ha llamado? Y uno a veces va mirando la historia. Yo les voy a contar muy brevemente mi historia, tal vez para que podamos entender lo que quiero decir. Yo nací en una familia, mi mamá una mujer de fe, mi papá socialista, que miraba por los ojos de mi abuelo, que descubrí que era masón con los años. Los masones lo tienen muy oculto, no lo proclaman, ellos hacen su trabajo silencioso.
Mi abuela, que vivía su fe muy en la intimidad, y cuando iba a venir mi papá, ella muy respetuosa, mi papá nunca le dijo nada, pero ella guardaba todas sus cosas y yo compartía esa intimidad. Con el tiempo, mi papá no quiso que nos bautizaran porque decía que respetaba la libertad, porque él tenía en el lugar de Dios a la libertad, que era una mentira, porque en sí impuso lo de él y no le permitió a mi mamá, que sí mi mamá me bautizó a escondidas. Porque para ella, bautizarme era darme la vida. Y entonces la identidad comenzó con el bautismo. Primero comenzó con una palabra de Dios que el Señor la fue revelando en su tiempo. Y por eso los invito a que después en su casa, en todo momento o en los grupos, vayan recordando, porque si hoy miramos nuestra historia, vamos a ir viendo cómo el Señor la fue tejiendo con hilos de amor en su tiempo, en su forma, respetándonos, pero la fue tejiendo. Y cuando hemos caminado un poco, podemos, como los apóstoles después de Pentecostés, volver a mirar la historia con ojos nuevos. Los ojos y el corazón de ustedes, como el mío de hace una semana, no es el de hoy, porque el Señor fue tejiendo, nos demos cuenta o no, historias de amor. Y ahí yo descubrí que por qué para mi mamá se jugaba el matrimonio, mi papá nunca se enteró. ¿Y por qué para ella era importante? Porque ella quería que yo sintiera y mi corazón fuera amasado y mi ser fuera bendecido con la maravilla del bautismo. Entonces, la primera vocación que tenemos todos es la vocación que de criaturas pasamos a ser hijos de Dios. Y cuando la vamos descubriendo, es imposible no enamorarnos del Señor y no querer cada día de la vida ir preguntándonos, Señor, me regalaste la realeza de ser tu hijo. Dice la palabra de Dios que de siempre fuimos soñados, que desde antes de ser engendrados, en Isaías estaba y en Jeremías, antes de ser engendrados, Él ya nos conocía, Él ya nos amaba, Él ya nos había destinado, ya nos había forjado, amasado todo nuestro ser, para que vivamos esa grandeza de hijos de Dios. Yo sé, tal vez porque tengo muchas canas, que venimos de una historia. Bueno, yo me salvé un poco de algo de la historia porque tomé la comunión después de tener los 3 hijos, pero recordaba muchas veces por mi abuelo, por lo que iba escuchando, que somos pecadores, somos una porquería, no valemos nada. Y era una cosa tan deprimente que en un momento el Señor fue amasando en el corazón sueños. Y si uno se pone a pensar desde la lógica humana, si el Señor nos amó desde siempre, si el Señor nos soñó desde siempre, y nos soñó así, cuando uno va a tener hijos, quisiera tenerle el hijo más bello, con todos los dones, con todas las virtudes, pero uno tiene que dejar hacer en uno, como una vez dijo el Señor en una intercesión, déjame hacer en vos porque te amo. Dejó hacer en el vientre de mi madre y en el vientre de cada madre de ustedes, forjándolos uno a uno. O sea, mi primera identidad es la de hijo de Dios. Y la de hijo de Dios amado, con amor eterno te he amado, dice el Señor. Y esa identidad que nos llama a la grandeza, no la del mundo, sino la grandeza como ustedes están trabajando para servir. La grandeza para gritar al mundo que somos hijos de Dios, para vivir con la dignidad de todo lo que el Señor nos ha ido dando, para amarnos, pero no como ególatras, no como el centro del mundo, sino para amarnos como diciéndome, Señor, soy tu sueño,
vos me soñaste así. Y entonces decir, a ver, si vos me soñaste acá, me soñaste en este lugar, vamos viendo cómo la historia nos fue llevando y dando gracias de haber nacido y que nos ha dado la fe del bautismo y la fe de la Iglesia Católica. Entonces, por un lado, somos el sueño de Dios. Por un lado, Dios nos creó y nos llenó de dones que encima los ratificó con el bautismo. Después nos fue dando todas otras riquezas y nos fue llamando, nos esperó, buscó. Cuando dábamos vuelta, no nos dábamos cuenta y al final fuimos llegando a donde estamos hoy. Cuando yo era adolescente, claro, no tenía experiencia de fe. Sí recordaba que mi padre, yo iba a una escuela común, una escuela pública, en esa época se daba catequesis y a mí me sacaban, porque yo no tenía que tener catequesis. Pero el Señor es tan hábil y tan chistoso que lo que me daban en moral me lo daba la catequista. Y ahí fue haciendo un trabajo silencioso. Y un día ayudando a un amigo que tenía que presentar unos trabajos, unos test psicológicos, me decía, lo ayudé. Y viene un día y me dice, che, lo hablé con mi profesor, estoy horrorizado, porque es monstruoso tu tema de fe. Digo, pará, tranquilo, yo vivo con mucha paz y tengo una certeza que se lo decía a mi papá y no podía explicarlo humanamente, con la inteligencia. Yo sabía que tenía la certeza que Dios me había amado, que Dios me amaba, que yo lo amaba. No me pregunten por qué, pero después encontré el por qué. Y que dos personas que se aman, un día se encuentran y se abrazan y viven una fiesta. Por eso entendemos cuando en Ezequiel el Señor dice, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. O sea, que el Señor, Él no quiso el camino, siempre dicen que el camino más largo es de la mente al corazón, y el Señor está diciendo otra cosa. El Señor está diciendo, te creé con un corazón, con mis entrañas. Te creé para vivir una historia de amor. Te creé única. Te creé irrepetible. Mi designio fuera que fueras mujer, el designio fuera que fueras hombre. Mi designio es de que tengas una historia de amor. Lo que no es fácil. Porque amar, pedirle al Señor, intentar un poquitín vivir el amor desde sus entrañas, a Él le fue muy duro. Y a nosotros también, porque nos exige un montón de cosas. Y así me fue llevando el Señor. Me casé, tomé la comunión después de tener los 3 hijos, y un día me llamó a la parroquia. Mejor dicho, lo llamó a mi marido, que me tuvo una paciencia infinita, un hombre de una fe muy profunda, pero muy respetuoso de mis tiempos. Y cuando fui a la parroquia, él estaba afuera, y les digo, miren, nos invitaban a tomar una responsabilidad. Digo, miren, yo no tengo formación, no tengo nada, no puedo responder por la otra persona, y fui poniendo todas las excusas que muchas veces, por ahí con buen corazón, intuyendo tal vez la responsabilidad de que el Señor nos iba dando, daba mis excusas, hasta que alguien en un momento dijo, ¿por qué no paramos y antes de hablar oramos? Porque en mi casa, orando, el Señor me dio esta palabra. Para mí era una experiencia totalmente desconocida. Y Él dijo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes hasta el último día. Esa palabra, y les pido que ustedes, los invito a que ustedes vayan releyendo su historia, esa palabra me traspasó y me oigo decir,
bueno, si el Señor me dice que no tenga miedo, acepto. Pero le pido a la comunidad que me tome de la mano y me enseñe a caminar. Y así fue el Señor tejiendo una historia. Y en ese caminar, nada de lo que he vivido lo he pedido, y tal vez a ustedes les pase lo mismo, porque en realidad todos los que estamos en el servicio nunca dijimos yo quiero ser servidor. Siempre alguien que nos amó y nos miró con los ojos de Dios nos fue llamando. Hizo una oración, hizo discernimiento, consultó en la comunidad y nos fue convocando. Y nos va tomando de la mano como me tomaron para ir formándonos. Bueno, así fue teniendo cosas en la parroquia y en una de esas me tocó, por esas cosas muy locas, coordinar la parroquia. Bueno, yo ya había recibido mi comunión, me había empezado a formar en la parroquia semana a semana, viví mi confirmación, viví mi primer retiro, y de las personas que me recibieron, y yo estando en la coordinación, un día las veo venir tan felices. Y les pregunté, ¿qué pasa que están tan felices? Y entonces me dijo, estamos viviendo un seminario de vida en una parroquia cercana. Y fue tan fuerte el impacto que en ese momento le dije, Señor, yo quiero esta felicidad para mi comunidad. Ahora, ¿qué había pasado? Después releyendo la historia, cuando entré a formarme con un hermanito de La Salle en la parroquia, de forma, él era un profeta de la catequesis realmente. Cuando me conoció me dijo algo, me dice, algo que después me fue trabajando y me fue formando el corazón y que es clave, no porque lo diga yo, sino clave porque el Señor lo va diciendo en un servidor. En realidad es clave en toda persona, es persona de fe. Él me dijo, nunca pierdas la transparencia. Eso marcó mi camino. Pero la otra cosa, el primer deber que nos dio, y era en el año 74, agarren desde el primer evangelio hasta el final, marquen todas las veces que el Espíritu Santo está nombrado. Porque iniciamos un camino para conocer al gran desconocido. Cuando me dice esta amiga, este matrimonio, que yo dije, Señor, quiero, si es tu voluntad, esta felicidad. No le pregunté cómo era, no le pregunté qué exigía, no le pregunté nada. Seguí eso que el Señor ponía en mi corazón. Y la vez pasada, escuchando las palabras de Patty Gallagher cuando clamó al Señor, quiero este milagro para mi vida, solo siento que quiero este milagro, quiero este gozo, quiero esto para la comunidad, no para mí. Yo me siento parte de una comunidad. Y entonces, esa comunidad en ese momento no conocía la renovación, todos los que me habían acompañado, pero sí me habían enseñado como parte de mi identidad, la identidad de mujer de fe como parte de la iglesia. No era una descolgada, no eran un grupo de francotiradores, no eran una secta, no eran los rebeldes, no. Eran gente que amaba al Señor y que se sentía amada y tenía un sentido de pertenencia a la iglesia. Y fíjense lo importante que es el sentido de pertenencia. Decimos, somos de la renovación carismática, somos de este grupo, somos de acá, somos de allá. Porque somos seres amados únicos, amasados por el Señor, pero seres para vivir como una doble relación, una relación comunitaria profunda con el Señor y una relación comunitaria profunda con una comunidad. A veces es una comunidad pequeña, a veces es una comunidad más grande, a veces
Yo sé muy de los caminos porque son las cosas locas del Señor. Voy por muchas comunidades, acá, en el país, porque tengo amigos, tengo familia en el interior, en varios lados, tengo muchos amigos en España, tengo hijos del corazón. O sea, yo soy muy feliz primero siendo mujer, habiendo sido esposa, desde muy jovencita, con 56 años de casada. Ahora mi esposo ya ha vivido la Pascua. He sido muy feliz y sigo siendo muy feliz siendo mamá, siendo esposa, siendo hija. Tengo 3 hijos, 8 nietos, 2 bisnietos, hijos del corazón, nietos del corazón, comunidades amigas. Es como que el Señor me dice, sos para una relación muy profunda, y eso es parte vital de nuestra identidad, muy profunda conmigo, pero también con todos los que te voy a ir bendiciendo en la vida, poniéndotelos en el camino. O sea, somos hijos de Dios, llamados a vivir la realeza de los hijos de Dios, llamados a vivir en comunidad, donde el Señor nos va llamando, pero en una comunidad pequeña pero inmensa, porque a veces tenemos la intimidad de los grupos, pero a veces tenemos la universalidad de ser iglesia y de encontrarnos. Es decir, a mí cuando me dicen, no, yo solo voy a mi comunidad, donde voy me siento comunidad. Pero esas son gracias que uno, leyendo la historia, Señor, qué bueno que sos. No me dejas encerrar, no me dejas ser un grupito. Y encima, fíjense, ¿cuál es la identidad de la renovación? ¿Por qué nació la renovación? Nació de un clamor ante el Santísimo, porque habían visto la experiencia, pero la renovación nació a los pies del Santísimo. Quiero vivir lo que vivieron los apóstoles, quiero vivir el fuego de tu espíritu, quiero que me enciendas, quiero que me traspases, quiero que me pongas de cabeza para vivir desde tu locura de amor y desde tu fuego. Yo cuando recién empecé y decía, ay, quiero que ver que todo arda, yo decía, Señor, no entiendo nada. Pero el Señor me permitió caminar. Y así como lo leí hace un tiempo, lo vuelvo a leer hoy y lo quiero vivir hoy, y mañana lo querré vivir más plenamente. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los apóstoles? Se unieron en torno a María. Se quedaron ahí a la espera de la promesa. Yo también espero la promesa, porque no es un acontecimiento único de hace un día, de hace 2000 años. Es de cada momento aprender a amar más desde las entrañas del Señor. O sea, nuestra identidad por ahí para el mundo es loca. Pero decía la hermana de Martín Valverde, de este loquero a mí no me saca nadie. Eso nos va a costar por ahí vivir muchas cosas que el mundo no va a entender. Pero sí va a quedar signado por el sello del Señor. Entonces, nuestra identidad es una identidad, no es fruto de nuestra voluntad, no es fruto de nuestra inteligencia, es fruto del designio de amor de Dios. Y a veces, yo el día que lo descubrí y lo sigo rezando cada día, digo, ay Señor, qué locura la tuya. Fíjense, vieron que hay muchas fuentes religiosas de otros lados y todo que hablan del destino. Perdón, ¿cuál es nuestro destino? No es el destino y dice, bueno, yo tengo marcada la hora, me voy a morir así, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. No. Hay un solo destino, que es el destino soñado por el Señor. Y que es el destino de vivir una historia de amor.
Ahora, en esa historia de amor, yo los invito a que ustedes en su casa vayan, relegen y decir, uy Señor, ¿cómo me llevaste por acá? Mira, yo no me había dado cuenta de esto. Y ahora, volver a releer ese destino de amor del Señor, que a veces duele mucho vivir en el amor pleno, y nunca es tan pleno como el del Señor. Por eso nos abrazamos a Él y le decimos como a María, llévanos de la mano y educanos como lo educaste a Jesús, que lo está haciendo a través de los formadores, a través de los coordinadores, a través de cada persona. Cada persona el Señor la va poniendo para nuestro gozo, para nuestro crecimiento. Aún en los momentos de dolor, aún en los momentos que nos lastiman o que nosotros con nuestras fragilidades lastimamos, el Señor siempre está atento para cubrir, para hacernos ver, para darnos la capacidad de perdonar, para pedir perdón, para tomar conciencia también. ¿Por qué? Porque en esta historia el Señor le dijo a Jeremías, te he engendrado, te he amado y te he consagrado y destinado. Ahora, ¿cuál es el secreto de ese destino? Primero, una historia de amor. Segundo, lo que me confió de esa historia de amor, de esa historia de salvación, lo que me confió a mí, no se lo confió a Magdalena. Lo que le confió a Magdalena, no se le confió a su esposo. Lo que le confió, creo que es Cristian tu nombre, ¿no? Sí, sí, Cristian. Chacha, en Bueno, qué 40 suerte, las segundos canas no me traicionaron. en 40 segundos termina esta reunión y vamos a abrir otra. Bueno, Ratito termina esta, ya termina, en unos segundos, en 40, a ver. Sí, sí, bueno, sí. entonces, muy cortito lo que quería decir es esto. El Señor, en nuestra dignidad de hijos, en nuestra vocación que nos ha dado, y en este momento, vocación de iglesia, pero la vocación a servir dentro de la renovación, nos ha confiado un pedacito de la historia de salvación. Yo no la vivo, queda el agujero en la historia de salvación. Esa libertad para expresarse, este gozo. Y uno a veces dice, bueno, Señor, ¿cuáles? Los pilares como iglesia desde este lugar. Y hoy los invito a que los volvamos a mirar y a recrear y a revivir y a agradecer y a alabar, porque eso va a enriquecer nuestra oración también. Los fundamentos. Uno los lee, se los enseñaron cuando empezó la escuela de servidores, después los volvemos a ver, pero como vamos viviendo, decía el hermano Genaro, somos los del camino, porque la historia de los hechos de los apóstoles se sigue escribiendo. O sea, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, hoy está escribiendo, aunque no quede dentro de la Biblia, pero queda en la historia de la humanidad, en ese plan de salvación precioso que cuando yo pienso, el Señor nos confía construir con Él una historia de salvación y ser instrumento de bendición y de salvación para quien pone en mi camino, uy, 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 ¿no? Entonces, lo primero que uno va a enriquecer nuestra oración, va a enriquecer nuestro servicio, va a enriquecer nuestra vida. Dicen que el primer objetivo era promover la conversión madura y constante a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y así también en la oración, en la alabanza, que es una de las maravillas. A mí cuando me preguntó el cura, me dice, Cho, ¿por qué te fuiste a la renovación? Digo, mira, primero porque me encantaba la alabanza. Y la alabanza comunitaria. Y el descubrir todo lo que es alabar, la riqueza de la alabanza. Después la cotidianeidad con la palabra. Fíjense que los carismáticos muchas veces nos toman por evangélicos porque andamos con la Biblia para todos lados. Llevamos el celular, llevamos las llaves, llevamos otras cosas y llevamos la Biblia. La cotidianeidad, ese querer ver. Por eso
nos han invitado, y nosotros estamos en el servicio invitados, a promover la conversión, pero una conversión madura, no es eso. Bueno, si me das te creo, si no me das te creo, cuando tengo ganas voy, cuando no tengo ganas voy. No, es la fidelidad en todo momento, en todas circunstancias. Yo me casé, celebré una alianza. Dios celebra una alianza con nosotros, a tiempo y a destiempo, con ganas o sin ganas, queriendo o más consciente o menos, la alianza está hecha en toda la vida. Está como grabada el pacto de alianza desde el bautismo en nuestro servicio y en nuestra vida. Entonces, ¿cómo no promover que ese gozo de quien nos tomó de la mano y nos ayudó a encontrarnos y a crecer? Por eso la escuela de formación, a crecer en un conocimiento para vivir una fe madura en todo momento. El otro es abrirnos al Espíritu Santo, dejarnos modelar, dejarnos confiar, dejarnos ser su juguete. Santa Teresita decía, quiero ser tu juguetito, Señor, en tus manos. Fíjense que esa docilidad al Espíritu Santo, que también es, sí, Señor, vos me cargaste la mochila con un montón de cosas. Antes no se sabía, no le ponían nombre. Son dones y que cuando los vamos viviendo en comunidad son carismas para servir, para bendecir la comunidad, para caminar juntos en un camino de bendición, en un camino de vida en serio. Esa apertura hay que clamarla, porque el Señor es tan delicado que no la impone. Hay que clamarla, hay que quererla y hay que dejarlo hacer en uno. Lo que no quiere decir que no hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Amasar en el corazón lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que vivir. Por eso también la riqueza del bautismo en el Espíritu. Yo estaba en Entre Ríos el otro día y estaba con mis nietos y había un hermoso fuego de leña y en un rato quedó medio como apagadito. Pero quedaron chispitas de fuego. O sea, el fuego estaba. Yo no lo había alimentado para que ese fuego diera calor. Y vi como uno de mis bisnietos, arrimada, ramitas, soplaba y se volvía a encender. Todo lo sembrado por el Señor desde amarnos desde antes de ser engendrados, desde todo lo que nos da en la vida de sacramentos. Todo eso, a veces lo vamos apagando por muchas cosas, por fragilidades, por soledades, por la pandemia, por tantas cosas. Y el bautismo en el Espíritu, ¿qué hace? Vuelve a soplar, para que eso se vuelva a incendiar y dé un fuego cada vez mejor. Pero al arder ese fuego, va encendiendo y reencendiendo y enamorando en cada uno los dones que puso el Señor. Y Él los puso en función de la misión que nos confía. No todos predican, no todos son médicos, no todos son intercesores, no todos, cada uno tiene, pero sí todos tienen la misma dignidad, el mismo valor y el mismo respeto de los carismas que el Señor ha puesto y que nos atrevemos desde su amor al soplo del Espíritu a poner en servicio, por el amor con que lo hacemos, por la humildad con que lo hacemos. Porque no podemos dejarlo de hacer porque amamos al Señor y amarlo al Señor y servirlo así en lo que nos toque. Por ahí un día nos toca algo grande, por ahí un día nos toca limpiar un baño, acomodar las sillas o quedarnos escondiditos intercediendo por alguien. Pero el gozo tiene que ser el mismo, porque el Señor confía, el Señor me ama y el Señor me da. Entonces, todo eso en la evangelización, en el anuncio,
Cada uno tiene un carisma particular para anunciarlo. Pero está lo individual, pero está lo comunitario. Entonces, yo me atrevo a anunciar al Señor a tiempo y a destiempo. ¿Y qué anuncio? ¿Qué experiencia de vida he tenido y sigo teniendo, porque es de cada día, para encontrarme con el Señor, para la facilidad con el Espíritu Santo, para atreverme? Yo recién hablaba con un hermanito, que seguro vos lo conocés, Magda, que es Franco, y le decía que, digo, mira, digo, reza, tengo este encuentro, las cosas del Señor, ¿no? Las cosas que a él se le ocurre. Y a raíz del partido le comentaba, digo, me dice, bueno, dice, mira, vamos a orar. Y yo, entonces, digo, vos sabés que los chistes del Señor, y me acordaba que cuando estaba con mis bisnietos, viendo el partido de Argentina que ganó, antes tengo una comunidad de oración también que es de España y nos encontramos por esta forma, que son misioneros, nos ha unido otra cosa, pero somos misioneros y para evangelizar. Y habíamos estado hinchando por España. Y entonces les dije, bueno, ahora les toca a ustedes, nosotros hicimos por España, ahora ustedes hagan por la Argentina. Y no me había dado cuenta de que había dos de los misioneros del grupo colombiano. Y me dice uno, che, hoy nos enfrentamos. Entonces le digo, no, hermanito, mira, hoy competimos. Y cuando les agradecí que habían sido dignos competidores, les puse algo que creo que tiene que estar en las entrañas nuestras también. El Señor nos llama a la cancha, a jugar el partido de la evangelización con el soplo de su espíritu. Porque no es pararnos y leerles a alguien un tratado de teología con todo lo válido, con todo el respeto que uno tiene, con lo necesario que es saber, tener fundamentos bíblicos, fundamentos del magisterio de la iglesia. Fíjense que somos la iglesia más rica, porque lo tenemos a Jesús, tenemos un Dios uno y trino, la tenemos a María, tenemos la Eucaristía, tenemos los sacramentos, tenemos la palabra, tenemos el magisterio, tenemos la tradición, tenemos unas riquezas infinitas. Y esas riquezas tenemos que llenarlas del Espíritu, vivirlas desde el Espíritu, para ser capaces de anunciarlas, para ser instrumentos de salvación y de bendición para los demás. Entonces le decía a Franco, le digo, Franquito, vos sabés que, mira, yo siento que la cancha nuestra es el mundo, que la copa que tenemos que ganar son las almas, que el Señor, somos provocadores de encuentros con el Señor, que no hay competidores, que hay hombro a hombro. Y vieron que en un equipo de fútbol hay distintos roles de acuerdo a las capacidades de cada uno. Pero ¿cuándo ganan? Cuando trabajan en unidad, cuando juegan el partido en unidad. Sin competencia, con respeto y claridad y con gratitud. Fíjense cuando hacen un gol, cómo todos van, lo abrazan, ¿no? Y decía, ¿y cuál es nuestro gol? Viva Cristo y las almas que le presentamos. Entonces, el servidor está llamado a vivir con esa humildad profunda de saber que el Señor nos confía, pero el que hace los goles es Él. Que el Señor nos ama tanto que nos dice, esto lo dijo en una intercesión en la efusión del Espíritu en otro grupo, en otra vicaría, y me habían invitado a interceder el día del Pentecostés. Y a 3 nos dio la misma palabra. Déjame hacer en vos porque te amo. Eso es medular en nuestra identidad. Vivir con gozo, pero con gran humildad, nuestro ser amados y creados y soñados por Dios. De ser llamados a una vocación. Miren, Puebla dice, pueblo de Dios, todo ministerial. Si miramos en la palabra,
El Señor hace alianza con su pueblo. No solamente hace alianza con nosotros, sino hace alianza con su pueblo. Somos su pueblo, por voluntad de Él. Por eso cuando vivamos la oración y vivamos la alabanza y empecemos a decir, uy Señor, vos me guiaste para que fuera tu pueblo. Uy Señor, qué paciencia me tuviste, cómo me fuiste enderezando, cómo fuiste esto, para que hoy me llames y me confíes ser parte de tu plan de salvación. Y con un amor tan grande que lo que me confiaste a mí, no se lo confío a otro. Por eso, el servidor es un hombre y una mujer de fe que ama la palabra de Dios. Un hombre que vive el gozo de la alabanza. Porque ¿cómo no lo vamos a alabar al Señor si nuestro corazón fue hecho para alabarlo? Pero es también el hombre del silencio. El hombre que se sienta a los pies del Señor y que sabe que no hay lugar más alto ni más grande, como dice una canción, que estar a tus pies, Señor. Es el amigo con el que te sentás y dialogás, porque sabés que está vivo. Es el amigo al que le preguntás, que esas son las cosas que a la gente le asombran. En un encuentro le digo, y le pregunté al Señor, y me dice una persona, y te contestó, obvio, ¿cómo no me va a contestar? El tema es que yo tenga las orejas destapadas, que tenga el corazón que quiera escuchar y que sea paciente porque él contesta cuando tiene que contestar. Cuando me invitaron a formar parte del equipo regional, yo en mi vida, siempre ha sido lo mío, muy del llanito, muy del grupito, de caminar. Me fui al sagrario y le dije al Señor, mira Señor, ustedes perdonen, pero una de las gracias que me ha dado la renovación es el hablar con el amado, con el lenguaje propio de quien dos personas se aman. Le digo, yo sé que vos me amás, Señor, pero sé que tu amor es loco y que yo me engancho en tu locura. ¿Me querés decir qué querés que haga? Me invitaron, no me dijeron mucho para qué era. Entonces me quedé a la escucha. Y siento que en el corazón, y esto miren, lo comparto porque no puedo callar las gracias que Dios da. Pero sí le pido al Señor, como me dijo un sacerdote, hacelo con corazón humilde, porque en tu pequeñez el Señor va a hacer grandezas. En la pequeñez de cada uno Él va a hacer grandezas. Y cuando me quedé a la escucha sentí que seas vos. Y yo dije, uy, ¿y esto? O sea, Él me pedía la autenticidad de mi amor en unidad a Él. Y entonces digo, bueno, Señor, yo jamás pensé estar así, sí pertenezco a una comunidad que, bueno, se fue formando, que se dedicó a los seminarios, a la formación, porque, bueno, fueron las cosas del camino, que yo no lo pedí, pero ahí estoy. Y entonces le digo al Señor, mira, Señor, si esto es para la formación, es para alimentar el corazón y el espíritu, porque a mí me dolía cuando yo le decía a mi papá, papá, no te puedo explicar lo que vivo, porque traspasa la mente. Hay cosas que hay que vivirlas y es como que las palabras quedan pobres. Y entonces digo, bueno, si eso sí, Señor, será para alimentar y para alimentarme. Y una persona que estaba ahí, yo la quiero mucho, una mujer de mucha alabanza, no sabía que para qué yo estaba, empieza a cantar, quiero ser pan para el hambre de los hombres. Dije, uy, ¿y ahora? Entonces, le dije, Señor, yo voy a decir que sí, pero con una condición.
Y le pedí perdón por poner una condición, pero le dije, no me han explicado lo que esperan que vos hagas en mí. Te pido una cosa, voy a decir que sí, pero con una condición, de que si no puedo dar lo que vos necesitas que dé, y hay otra persona que lo va a dar mucho mejor, porque siempre hay alguien mucho mejor, y ese tiene que ser nuestro gozo, digo, yo me hago un costado y voy a disfrutar lo que le confías a otro. Enséñame a decir amén. Y empezó a cantar mi amiga, somos la iglesia que dice amén. Esa es una de las riquezas que tiene la renovación. Ese diálogo con el Señor, saber que está presente, saber que escucha, saber que responde, saber que toma de la mano, saber que las palabras van resonando. Yo no las leo como leo cualquier cosa, no las escucho y muchas veces tenemos esa bendición, un servidor de que cuando está escuchando una homilía, cuando está escuchando, cuando está orando hay una palabra que resuena en el corazón y que nos está hablando a nuestra historia. Miren, si nosotros vamos mirando los llamados, a mí hay un pasaje que me roba el corazón, que fue cuando Dios lo llama a Moisés a través de la zarza ardiente. Me decía un cura el otro día que ese día no estaba haciendo el camino de rutina Moisés. Yo no me había dado cuenta, pero bueno, estaba haciendo un caminito distinto. Estamos haciendo todos un caminito distinto como servidores, porque estamos dejando muchas cosas, renunciando a muchas cosas, entregando, optando, porque no nos duele ordenar la vida desde otra forma, porque el amor del Señor y la presencia de María y todo lo que significa la iglesia hace que nuestros valores cambien, que reordenemos la cosa y que hay cosas que ya no me interesan. Y la invitación también en la renovación es a la creatividad para el anuncio. Si ustedes saben lo que es una zarza o un matorralcito seco, en cuanto una gotita de fuego, desaparece en un minuto. Desaparece la zarza y desaparece el fuego. Pero esa zarza no desapareció. Muchas veces nosotros, por acontecimientos de la vida, somos un poquito la zarza seca. Que el Señor hoy quiere, y en cada momento y cada día, quiere reencender el fuego. Pero el Señor encendió esa zarza y no la destruyó, no destruyó su humanidad. Por eso también puso en nosotros un corazón inquieto y un corazón de, como habrá sido el de Moisés, que dijo, ¿qué pasa? Porque era atípico. El hombre que conoce el lugar sabe que la zarza se quema enseguida. Y se acercó. Pero también el Señor nos invita a nosotros con la curiosidad a dar paso. ¿Y qué hizo? Le habló a Moisés. Como servidor, ¿cómo es mi escucha con el Señor? ¿Cómo me dejo sorprender? Yo soy muy atrevida y le digo al Señor cada día, hoy con que me vas a sorprender, y me hace pegar cada una, cada sorpresa. Y entonces Moisés escuchó y Dios lo llamaba a través de, ¿puedo ser yo esa zarza encendida, ese servidor encendido que Dios me usa para decirle a un hermanito, vení, yo te quiero, vení? Y el Señor le dice, acércate. ¿Soy la iglesia que me quedo sentada, vengan a mí? ¿O es como dice el Papa Francisco, una iglesia en salida? ¿O es como los apóstoles que después salieron aunque no los entendían? Y fueron fuertes en el anuncio, fueron arrojados y pagaron las consecuencias, todo, pero no dejaron de hacerlo y cumplieron el mandato, vayan. Por eso el Señor les dio el Espíritu y dijo, hagan lo que yo hice,
sanen, liberen, proclamen, bauticen. Y el Señor lo llama a Moisés y le dice, descalzate. ¿El servidor de qué se tiene que descalzar? Cuando va al encuentro de alguien para ser provocador de encuentro. Juan el Bautista decía, ahí está el Señor, ahí está Jesús, ahí está el Mesías. Como que no lo vean a él, vean al Mesías. ¿De qué me tengo que descalzar? De mis prejuicios, de mis tantas cosas, para decir, me encuentro con el hermano. Y cuando el Señor le dice, descalzate, estás pisando Tierra Santa, ¿por qué no puedo pensar que el corazón que el Señor me llama a buscarlo para el encuentro y a servir al Señor en ese hermanito? Ese corazón es Tierra Santa. Como también tienen que mirar mi corazón y tengo que yo mirar mi corazón como servidor, como un lugar de encuentro, como ahora dicen, extiendan la carpa. La carpa es el lugar de encuentro, el sagrario, el lugar de Dios caminaba en medio de su pueblo. Mi corazón es carpa de encuentro con el Señor. Lo siento como Tierra Santa. Mi vida la siento. Entonces, fíjense que es tan rica nuestra identidad y es tan rico lo que la renovación como iglesia está pidiendo, volver a vivir el gozo del Espíritu. Yo los invito no para juzgar, sino para orar. Cuando a veces vamos a la adoración, miremos los rostros. Cuando en las misas miremos que hay gente que parece estaqueada, que sus rostros no transmiten. No entremos por qué, no entremos a juzgar, pero nosotros estamos llamados a ser provocadores de encuentro, a expresar la alegría del amor con el Señor y la alegría del encuentro, a no podernos callar, a no tener vergüenza con respeto, de levantar las manos, de expresar lo que sentimos, de atrevernos a anunciar a tiempo y a destiempo, pero pidiendo el clamor del soplo del Espíritu. Yo aprendí una vez, estaba el padre Rufus Pereira hace muchos años, un sacerdote de la India, dando un retiro en Córdoba. Y él contaba su historia y decía que había terminado una tesis para presentar bíblica y la presentó en Roma y le dijeron que nunca habían visto una tesis bíblica tan perfecta. Y él estaba muy feliz. Pero dijo, un día me pasó algo que se me ocurrió invocar el Espíritu Santo antes de leer la palabra. Y tuve que volver a leer la palabra desde el Espíritu. Magdalena, a mí estos temas me enamoran, me enchufo, pido perdón que he sido larguera. No, Quisiera ya escuchar me también, encanta todo lo que estamos aprendiendo, el tema de la alianza, ¿no? De esa alianza que tenemos con el Señor, de lo que somos como servidores. La verdad que es algo que nos da alegría en el corazón escuchar y de saber que estamos unidos de esta manera tan íntima con el Señor, ¿no? Y del diálogo que tenemos que tener con Dios, que no tenemos que tener vergüenza de hablar con Él, de estar con Él, ¿no? A los pies de Jesús. Bueno, yo le voy a pedir a los vos hermanos que quieren una poner de las cosas, sí, una de las cositas que vos me habías comentado era el tema de la oración. sí. Y yo que tengo distintos grupos, uno de españoles que nos ha unido las misiones, los otros días orando, claro, ellos no están en la renovación y hay experiencias que no las tienen, pero tienen un profundo amor de servicio. Entonces estábamos orando y les decía a uno de ellos, che, se llama Jesús, Jesucito, él estaba rezando una oración preciosa.
Y entonces le digo, ¿podemos alabar y dar gracias por esa riqueza de tantas oraciones que tenemos, que son bellísimas y que tenemos oraciones para todo momento, para todo tiempo, para toda forma, para todo? Y la alabanza fue dar gracias por ese legado. Pero, te digo, y nos animamos a enriquecer, a ampliar el legado y hacer nosotros oraciones. Y creo que esa es una de las características de la oración en la renovación. ¿Por qué? Porque nos atrevemos a poner en palabras, en oraciones, en alabanzas, en adoración, la experiencia de vida. Lo que nuestro corazón, yo puedo repetir las oraciones más bellas, pero la hizo otro, desde otra experiencia. Y a veces nos va a pasar, como me pasó la otra vez, que yo siempre he rezado la oración de San Ignacio, entre las oraciones que rezábamos con mi esposo, y cuando empecé a rezarla, a la mañana temprano, pronuncié 2 palabras y me sacudió en el corazón. ¿Sabes lo que estás rezando? Y el Señor me invitó a poner en palabras lo que significaba cada palabra de la oración. Me hizo un regalo fantástico, fantástico. Y también a veces nos pasa en los desafíos así de la oración, en esas cosas que cuando el Espíritu sopla después nos hace regalos preciosos. Vieron que muchas veces nos llega por tantos WhatsApp esta imagen de la Virgen, pasarla, y uno va pasando, ya la vi 50 veces, la paso 55 veces, y de golpe el otro día me llegó la de la Virgen de Fátima, y cuando lo iba a pasar, siento en el corazón, ¿por qué no lo volvés a mirar? Me lo sabía de memoria. Y de golpe me di cuenta orando que había una palabra que no la había registrado y que me puso de cabeza. Y me invitó a un desafío precioso con la Virgen. Entonces, esa es otra de las cosas que como servidores tenemos que descubrir, tenemos que animarnos, tenemos que agradecer, tenemos que compartir y tenemos que ser una iglesia. Por eso también la renovación. Fíjense, si uno le preguntaba la otra vez un amigo, che, en tu comunidad, ¿qué carismas hay? Cara de nada puso. Entonces le digo, bueno, te dejo el deber para mañana. Le digo, che, cuando descubres un carisma, ¿qué haces? Deber para pasado mañana. Le digo, y para el tercer día, una vez que los descubriste y los viviste, tenemos que celebrar. Una iglesia que celebra la grandeza del Señor y los dones que da en otros. No empezar a los codazos porque a este sí, porque a mí no, yo quiero. No, la sabiduría de Dios es mucho más grande. Entonces, a ver, vivamos esto, vivamos con gozo todo esto, ¿no? Y demos gracias que el Señor nos enseña a valorar la grandeza en los demás, a dar gracias por lo que hacen nosotros, pero celebrar con gozo lo que va haciendo en los demás. Dar gracias y acompañarlo, sostenerlo, valorarlo, darnos cuenta que cada servidor está llamado a ser bendición para la vida de los que el Señor pone en su camino, en su trabajo, más allá del grupo, en la cotidianeidad. Vengo a hacer nuevas todas las cosas. Bendito sea el Señor. Gracias sea Dios. Y bueno, que más que darte gracias, Chaya, por todas estas palabras que nos has regalado, que ha calado en lo más profundo de nuestro corazón y que ahora tenemos que trabajar como servidores, tenemos que meditar, tenemos que hacer la carne, ¿no? Porque Yo bueno, también. es muy lindo escucharla, pero hay que hacerla después, hay que hacerla dar frutos, ¿no? A la palabra del Señor hay que hacerla dar frutos.
Así que bueno, un gran agradecimiento de parte de todos los hermanos, si querés enfocar los hermanos de la comunidad. Te damos gracias por este tiempo que nos has dedicado, por todo lo que Los nos has aplausos para el dado. Señor. Sí, un aplauso, un aplauso. Un aplauso para Jesús. Y bueno, qué más que agradecer al Señor por haber propiciado, como vos decías, estos momentos de encuentro, porque este también es un encuentro con el Señor, escuchar estas palabras que Él tenía para regalarnos. Así que para nosotros es de gran, gran bendición, sí, esta tarde, noche de formación. Gracias, mira, yo no sé si es de formación, pero creo que es, para mí ha sido un regalo de Dios, lo venía amasando desde el día que me lo dijiste, me moría de vergüenza cuando vi el flyer porque lo mío es de otra forma, pero, a ver, poder hablar del Señor y del amor y decir, estoy enamorado del Señor por esto, me ha cambiado la vida, no sé. Ustedes me han hecho un regalo inmenso de poder compartir lo que tengo en el corazón y Gloria que a es Dios, por pura gracia de Dios y amor gloria. de la iglesia, la experiencia de ese papá que nos ama tanto, que nos ha confiado tanto, la experiencia de esa mamita, la mujer más dócil al Espíritu Santo, que nos toma de la mano, que nos cuida, que nos lleva. Eso es como que no alcanza la vida para contar la grandeza y el amor del Señor. Así que gracias, Dios bendiga profundamente, que sean bendición, aún para el que se cruza en la calle, lo sepa o no lo sepa, pero que sean bendición para todos y que vivan el gozo de ser hijos amados de Dios, llamados a servir. Gloria a Dios. Gracias, gracias, gracias. Los Muchas quiero un montón gracias. y espero un día poder encontrarme y abrazarnos. Claro que sí, nos vamos a volver a encontrar. Muchas bendiciones, Chacha. Vamos a Para, cerrar ya queda nada, así que, bueno, muchas, muchas gracias. Y gracias a Jesús, a María, por tanto en esta noche. a vos por confiar y convocarme. Gracias. Gracias.